Estudio de. Bienvenidos a nuestro primer podcast donde hablaremos de albercas y muchísimas cosas más. Nuestro tema ahorita va a ser el tema de la detección de fugas. Me quiero presentar un poquito. Mi nombre es Ramón Madrid. Mi empresa se llama 360 Exteriores. Ya tengo más de 15 años dedicándome a todo lo que se relaciona al tema de las albercas. Empezamos con temas de construcción. Ahorita actualmente ya traemos proyectos ejecutivos, ventas de equipos, cubiertas automáticas y ya tenemos más de 7, 8 años dedicados también al tema de la detección de fugas, ¿no? Con métodos tradicionales hemos ido innovando un poquito en todo este tema, tratando de profesionalizarnos lo más que se puede, ¿no? Y por eso tratamos de, en esta ocasión, con nuestro invitado de honor, que ahorita lo voy a presentar, porque creo yo que este tema de las fugas es el tema más crítico de las albercas y el por qué creo que nuestro gremio es de los más quemados, como nosotros lo decimos, o más mal visto por el tema de que muchas albercas presentan problemas, ¿no? Entonces es un sufrimiento para el cliente y nosotros estamos dando esta solución ya de una forma un poquito más profesional. Entonces les presento a nuestro invitado de hoy, que es Max, mi socio, mi amigo, mi colega desde Argentina. Él se dedica a la detección de fugas de albercas, dedicado 100% a este tema. Él hace detecciones y ahorita nos va a platicar un poquito más de todo esto. Más de 3, 4 detecciones por día de una manera más profesional. La razón por la que yo, como 360 Exteriores, Ramón Madrid, me interesó su sistema, uno es porque es muy efectivo. Ya lo veremos más a detalle, pero todos los métodos de detección son buenos. Entonces, sin mucho preámbulo, les presento aquí a Max para que nos platique un poquito de su empresa Pool Detect, que está en Argentina y ahora estamos en México también como 360 Exteriores. Bienvenido, Max. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Bueno, Maximiliano Laiz es mi nombre. Vengo de Argentina. Nos conocimos hace ¿cuánto ya? Hace como un año y medio, yo creo. Un año y medio, ¿no? Más o menos. Empezamos a hablar y demás. Nosotros creamos en Argentina un sistema de detección de fugas muy efectivo, en donde en menos de 2 horas podemos decir exactamente todos los puntos de fugas de las piscinas o albercas aquí en México. Y es por eso, bueno, que hicimos una sociedad con 360 Exteriores para poder un poco llevar al exterior el sistema y poder abrir caminos. Perfecto. Platícanos un poquito más del qué te llevó a la detección. ¿Entraste directo a lo que es la detección de fugas o empezaste con algún otro? A ver, nosotros empezamos a realizar detecciones de fugas en cañerías y había que crear un sistema del cual podamos bajar un poco los tiempos de detecciones. Okay. Antiguamente, o como se estaba haciendo normalmente, se llevaba a cabo una detección unas 12 horas, podía llegar a cabo en una piscina, y nosotros en menos de 2 horas, haciendo distintos sistemas en las albercas, podemos detectar todos los puntos de fuga, ya sea estructurales o en cañerías. En cañerías haciendo pruebas hidráulicas y en el caso que llegue a perder la cañería, poder detectar el punto de fuga. Para el que no sabe, la prueba hidráulica lo que es taponar ambos extremos de las cañerías, inyectar un gas o presión de aire dentro de la cañería a cierta presión, en donde vamos a poder visualizar en un reloj si la presión desciende. Si desciende, podemos encontrar el punto exacto de la fuga con el sistema de detección que traemos. Y en la estructura, bueno, con la piscina totalmente vacía o alberca, podemos detectar todos los puntos exactos para no tener que estar perdiendo muchísimo tiempo, muchísimo dinero en soluciones que no llevan a nada. No, y nos consta, nosotros lo hemos estado utilizando, ya tenemos más de 20 albercas detectadas con este sistema y nosotros podemos detectarlos de cualquier método. Nosotros utilizamos el método de la tinta, el método de la cubeta, meternos a bucear, que es uno de los temas que la gente le ha gustado mucho cuando nos metemos y aguantamos abajo del agua más de 3, 4 minutos abajo del agua y ya, pero al momento que quiera hacer como negocio y sobre todo para el cliente, porque nosotros nos llegaron un caso a manera particular, un proyecto de una detección de fuga en Peñasco, sí, una alberca irregular por donde no sabíamos por dónde pasaban las cañerías, las tuberías de las albercas,
Y esa detección que fácilmente nos pudo haber llevado un día, 2 días, nos llevó una semana. Entonces ya como negocio no fue porque no sabíamos ese proceso y nos llevaba un poquito más de tiempo. A raíz de ahí a nosotros nos creó la inquietud de debe haber algún otro método para poder detectar fugas de manera más precisa, sobre todo en esos tipos de proyectos complicados, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es donde entra este sistema que resuelve a manera muy exacta, muy puntual, tanto un problema en hidráulica como un problema en tubería, como un problema en estructura o como un problema en cualquier parte donde tú lo tuvieras de tu proyecto de alberca. Si lo tienes un problema, inclusive me puedo atrever a decir, un problema de una gota te va a salir por este sistema si es bien llevado, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. No, es así. O sea, un problema en la cañería, así fuese mínimo, con este sistema podemos detectar el punto exacto. Ahora, vos después tenés acá otro tipo de métodos también, como la detección sonora. Así es. Bien, ¿y eso cómo es exactamente? ¿Cómo trabaja? Lo que hacemos nosotros, la base de las detecciones es muy similar a la que estamos ahorita en asociación tú y yo. La diferencia es que en este caso, cuando yo detecto un problema, digamos, en cañerías, en las tuberías, yo inyecto agua combinado con aire y ahí es donde yo me voy con el sonar y en donde yo detecto ese sonido especial característico que viene siendo como un burbujeo. Un burbujeo muy especial. O sea, es muy notorio. Ya que lo escuchen, es muy notorio el sonido. Y ahí es donde nosotros marcamos, sobre todo cuando hay acabados muy caros alrededor de la alberca. Claro. El cliente no quiere derrumbar, trozar acabados de albercas muy costosos. Entonces quiere mejor de forma puntual hacer las reparaciones y ahí es donde entramos nosotros. Cero destructivo, más que en las áreas que se ocupan hacer para reparar ya sea la tubería o las reparaciones estructurales que se ocupen y listo, ¿no? Genial. Y después está el sistema de tinta. Está el sistema de tinta que hay gente en Estados Unidos sobre todo que se especializan en la detección de albercas por medio de tintas, de problemas. Y esto nosotros lo hemos hecho, simplemente es algo donde entra más la persona, la calidad de detección de la persona, los conocimientos, tienes que entrar con una mente muy abierta. Yo siempre a veces llego con proyectos y me dicen, oye, han venido 10 personas y nada, no la han podido detectar. Yo llego, o sea, primero llego y no empiezo a evaluar. Llego y me pongo a ver, investigo más o menos y a veces ya sé, por aquí está. Porque depende de la problemática y lo que te diga el cliente, uno ya más o menos sabe el caminito. Y ya lo que hago es, me aboco a ciertas áreas y normalmente encontramos las fugas. Hasta ahorita no ha habido un proyecto que no hayamos detectado el problema. Bueno, en eso nos parecemos mucho, donde tenemos el conocimiento y podemos ya de antemano ir viendo dónde está el punto de fuga o por dónde empezar a buscar. Claro. Eso es excelente, eso es muy bueno. Pues vamos a entrar un poquito en detalles, así tratar de que esta plática les sirva a aquellas personas que tienen problemas, aquellas personas que realmente sufren con este tema. El caso más dramático que te haya tocado de un cliente con fuga, a ti, ¿cuál ha sido? Así que diga un cliente, me llega tanto recibo de agua, me llega tanto de luz, o tuvo un socavón, platícanos. Uno de los casos más dramáticos fue, que lo subimos como historia en Instagram, fue uno de los casos donde nos contactan. Nosotros cuando vamos ya comenzamos a realizar la búsqueda de fuga, pero antes tenemos una charla, una plática previa con el cliente, donde había contratado al arquitecto de su casa para levantar todos los pisos, porque tenía humedad debajo, o sea, se le estaba yendo la humedad hacia las paredes. Entonces levantaron todos los pisos, no encontraron ninguna cañería, habían realmente tirado muchísimo dinero en hacer ese trabajo. Y cansado, el arquitecto le dice, bueno, mira, contratar a gente de Pooldetec, ellos van a poder decirte si, o sea, lo que me queda por saber si los caños de la alberca o piscina están bien o hay algo que está sucediendo, porque acá no hay ningún tipo de problema. Bueno, nos contrataron, nosotros fuimos y efectivamente lo que me llamó mucho la atención es que estábamos a 15 metros, estaba la propiedad, la casa estaba a 15 metros del sistema de filtrado. Y encontramos una fuga muy grande. No podía ni entenderlo el arquitecto cómo el agua va migrando debajo de la tierra y a 15 metros provocaba ese inconveniente.
Por eso es muy importante cuando uno tiene una bajada en el nivel del agua, tener el conocimiento para poder decir, bueno, o hacer una pequeña marquita. Yo sé que allá no se utiliza mucho en Argentina, hay un método de la cubeta. Así es. ¿Cómo es exactamente? Para que el cliente diga, bueno, me está bajando, ¿cómo pruebo? ¿Qué hago? La cubeta es un método muy sencillo. Digo, nosotros tenemos ya una cubeta un poquito más especializada, pero a manera así casera. Tú agarras una cubeta de la ferretería, lo llenas en teoría con la misma agua de la alberca, la pones en el primer escalón, que tu nivel de agua interno de la cubeta sea exactamente igual que tu nivel externo de la cubeta. Genial. Lo marcas con un plumón o con una cinta, etcétera, y le tienes que dar 24 horas. Si lo que te baja por fuera y dentro, después de un día, tú lo mides bajo 1 centímetro por acá, bajo 1 centímetro por acá, no tienes fuga. Entonces te quedas tranquilo que tu problema es evaporación. Bien. Pero si por dentro de la cubeta, que la cubeta se entiende que no hay fuga en la cubeta, porque es un plástico hermético 100% sellado, entonces si dentro de la cubeta te bajó 1 centímetro y por fuera te bajaron 2, yo siempre les digo, ahí hay 2 factores a tomar en cuenta. Uno, que sepas tú que tienes una fuga. Y que tu fuga es de 1 centímetro por día. Entonces ya en base a tus metros cuadrados de alberca, tú sabes el volumen de problema de agua que tú tienes de tu alberca en particular. Ahora, este método, para que sea más o menos preciso, lo que es el método de la cubeta, hay que hacerlo hay que cuidar mucho las alturas de tu nivel de agua, ¿no? O sea, para que lo que te... O sea, la causa número 1 de evaporación de una alberca es el viento. Entonces, por eso la ponemos en el primer escalón la cubeta, para que el viento pegue como si pegara en tu proyecto de alberca. Entonces, hay mucha gente que le gusta, mucha gente que no. Para mí es un análisis muy rápido de poder saber si tienes o no tienes un problema. Nosotros tenemos un aparatito especial que se llama Licalizer, que es la prueba de la cubeta, pero en lugar de esperar 24 horas, lo haces en 20 minutos. Entonces, en 20 minutos nosotros ponemos el factor de evaporación, una computadorcita, etcétera, y en 20 minutos me dices si tienes o no tienes un problema y la exactitud de tu problema que tienes, ¿no? Entonces, y este es un poquito más exacto porque ya nos dice inclusive los metros cúbicos o los litros que pierdes por día, por hora, etcétera, cuando tienes tu alberca prendida. Entonces, sí es importante, sobre todo aquí, y no me dejarás de mentir, en el tema de las fugas, uno empieza como hobby. Y conforme vayas profesionalizando tu sistema, vas adquiriendo equipo, y porque una alberca tiene, oye, me te habían tocado albercas con 6 retornos, de repente te tocan con 12 o con 15 o con jacuzzis o con tuberías más grandes. Entonces, uno tiene que hacer inversiones importantes, ¿no? Por ejemplo, yo en lo particular he hecho unas inversiones muy importantes en el tema de equipos de detección. ¿Ustedes qué tanto tienen de inversión actual o que hayan invertido en el proceso de aprendizaje y todo para llegar hasta donde están ahorita? Bueno, estamos en continuo cambio. Uno siempre se va profesionalizando y uno quiere un poco más siempre, ¿no? Tiene maquinaria que uno compra en un principio pensando que va a servir y sirve hasta un punto y después decís, bueno, pero si me voy un poquito más arriba es una inversión, pero ahorro un poco más de tiempo. El cliente se muestra más conforme porque obviamente está llevando maquinaria profesional y realmente a uno le facilitan las cosas. Claro. La inversión es alta, sí, es alta. Ya de un principio uno empieza a invertir y hoy en día uno hace cuentas y decís, no, sí, es alto, es alto. Es algo caro, o sea, y igual nosotros hemos comprado juguetitos que nos funcionan, juguetitos que no nos funcionan. Pruebas en tapones que son muy delicados, se quiebran y son caros, etcétera. Entonces sí es un aprendizaje, pero ya nosotros igual tenemos desde pistolas térmicas, taladros especializados, sistemas de sonar, la prueba de la cubeta digital, un dry suit que es diferente al wet suit, que es para meterte al apoyo en detección de fugas cuando el agua está muy helada. Está el sistema de detección en seco, que es aquí donde se especializa Max y nosotros también con este sistema. Entonces, aquí lo que se quiere es ofrecer un complemento o algo muy completo, una solución completa al cliente. Si el cliente te contrata para saber si tiene una fuga, que tú puedes decir al 100%, tú tienes fuga y está aquí, está aquí y está aquí. Si la quieres solucionar, ahí está, te ofrecemos el servicio de apoyo en la solución o solamente detección. Sobre todo eso lo hacemos cuando son obras
foráneas o alejadas, donde ya el tema de viáticos entra y pues es más difícil, ¿no? ¿O cómo le hacen ustedes? Sí, nosotros allá nos contratan mucho arquitecto de piscina o alberca, en donde antes de hacer el revestimiento, porque el revestir una alberca y luego tener una fuga y tener que empezar a romper es un costo mucho más elevado. Entonces, claro, lo ideal es realizar la detección de fugas antes de hacer el revestimiento, de colocar el revestimiento, para no tener que perder eso mismo. Nos contratan mucho así y muchos clientes lo que nos piden es que le demos la solución, ¿no? Que le digamos después con quién arreglar o qué hacer y qué no hacer. Nosotros allá nos especializamos 100% en la detección de fugas en piscinas. No es como aquí en México, que tú realizas la detección de fugas y la reparación. En mi lugar de origen, sí. Si estoy en un lugar foráneo, no lo hacemos, ¿no? Bien. Aunque ya ahorita mencionaste un punto muy importante. Nosotros ya lo estamos implementando en nuestras albercas. Nosotros ya estamos haciendo pruebas de detección de fugas con este sistema en todos nuestros proyectos, tratando de dar ese plus a nuestros clientes. Entonces, yo creo que el mayor de los miedos de la persona que construye una alberca es tener una fuga. Sí. Y que le lleguen altos recibos. Yo ahí quiero platicar mi experiencia más dramática. Se dio con un cliente que ya tenía un año pasaditos pagando un recibo muy alto de agua. Y cuando nosotros llegamos, el cliente ya había quitado el jardín, había quitado todo. Y hablo de recibos de 15,000 pesos mensuales, ¿no? Y el cliente, como vivía en un residencial de alta gama, creía que era normal. Y un día que hizo viento, fue algo muy así como que botana, porque le llegó el recibo a su cochera y se asustó que a los vecinos les llegaban recibos de 1,000 pesos, 1,500 pesos, claro, y él le llegaban recibos de 15,000, ¿no? Y fue donde nos marcó, y sí, tenían fugas muy grandes. Inclusive, él ya había quitado el acabado de su alberca. O sea, ya lo había quitado, tenía un acabado muy caro, lo quitó, lo selló y lo volvió a poner sin antes volver a probar. Y ahí fue donde nos marcó a nosotros y era un problema muy grave, pues, ¿no? Entonces, y resulta que su problema era una unión y aparte tenía unos problemas también en las tuberías, pero a lo que voy es, hay problemas muy dramáticos. Nos han tocado asentamientos críticos de 20, 30 centímetros de abajo de la banqueta, donde ya tu nivel de piso exterior de la alberca está volado. Entonces, ya te metes con problemas estructurales que te pueden afectar en tu vivienda, etcétera. Sí, entonces, en lugar de darle plusvalía con la alberca, le estás dando una baja, ¿no? Exacto. Y a veces la detección a tiempo evita que tengas problemas a futuro, ¿no? A nosotros nos pasa mucho que vamos a realizar una detección de fugas en una piscina muy grande y encontramos problemas estructurales. Y el cliente nos dice, hace un año viene teniendo problemas con uno de los retornos, acá, ¿cómo se le llaman los jets? Sí, retornos. De las cañerías de los retornos, en donde él veía que brotaba agua, pero no le daba importancia. Bueno, eso llevó a que fue socavando toda la estructura. No sé si aquí se dice socavando, todo debajo. Socavar es cuando el agua se escapa y va limpiando la tierra, se va generando una masa de aire y eso empieza a generar un movimiento estructural. Bueno, eso tan pequeño que era solucionar el problema de un retorno, de una cañería, llevó a que se estuviese rajando la estructura. Okay. Entonces, a veces agarrar a tiempo esa pequeña pérdida es crucial. No, es muy importante, es muy importante. Y ahora, hablemos un poquito de lo que es el equipamiento. ¿Tú consideras importante a alguien que te diga, oye, yo quiero invertir, etcétera? ¿Qué le recomiendas a esas personas que quieren invertir en el sistema de detección? ¿Cuándo lo recomiendas? ¿Cuándo no lo recomiendas? ¿Qué opinas de ese tema? A ver, primero uno tiene que, yo creo que especializarse mucho en el tema y saber los distintos tipos de acabados, distintos tipos de construcciones, entender un poco, bastante el sistema. Y tener un conocimiento de equipamiento también básico para poder entender en esto. En sí es una inversión muy grande, es una responsabilidad muy grande también,
Ya que hablo de grande ahorita, entre comillas, porque nosotros hemos gastado más de $40,000, $50,000, le podemos decir, en cosas que nos han funcionado y no nos han funcionado, cosas que tenemos ahí que pues ni modo, no funcionaron. O sea, ya ahorita con la experiencia y todo, fue una inversión un poquito diferente, sin embargo, una inversión muy alta, ¿no? Es alta. Sí, bueno, estamos más o menos allá en Argentina, es un poquito más caro, pero estás entre 40 y $50,000 la inversión. Sí, es crucial, o sea, con esa inversión uno en menos de 2 horas detecta todas las fugas con seguridad 100% precisa. Nosotros allí en Argentina damos garantía también de ello, sin ningún tipo de costo. Si se repara y demás y sigue perdiendo, volvemos sin ningún tipo de costo, no hay ningún problema. Pero es una inversión fuerte. Pero bueno, eso nos da los resultados, ¿no? Claro. Sí, a mí siempre que me preguntan, yo lo que le reviro es, a ver, ¿lo vas a hacer para ti o lo vas a hacer como negocio? Exacto. Si lo vas a hacer como negocio, definitivamente te conviene solucionar una fuga en 2-3 horas. Sí. Si lo vas a hacer como para tu alberca o para tu proyecto o para tus 5 o 10 albercas que haces, no te conviene hacer una inversión de estas. Que mejor nos llamen a nosotros. Así es. No, y o sea, los números fríos como son, ¿no? Sí. Porque pues, sí es una inversión importante y como todo, si tú tienes detenido equipos, se te echan a perder. Entonces sí es un tema a tomar en cuenta eso. Si es para hacer negocio, te vas a dedicar a eso, vale la pena, pero es una experiencia como todo. Nada nace siendo negocio desde el inicio. Todo empieza desde un proceso y todos pasamos por crisis, experiencias, malas inversiones, etcétera, hasta llegar hasta donde estamos ahorita actualmente. ¿Ustedes Exacto. Cómo les ha ido? Me imagino que han pasado también por etapas o cómo les ha ido a ustedes. Sí, a ver, en realidad no, yo pensaba que en un principio iba a ser muy, muy tranquilo o iba a haber épocas, pero me di cuenta que el problema, o allá, o sea, lo que conozco en Argentina, el 85% de las piscinas pierden. Entonces, es un problema muy grave en todo el país. Entonces, empezamos pensando que iba a ser poco, que nos iban a llamar 1, 2 por día. Realmente hoy ya estamos en época invernal, con 5 grados bajo cero. Aquí también. Acá es un poquito el otro extremo. Con 5 grados bajo cero y yo dije, bueno, nadie nos va a llamar. No, hoy estamos teniendo 3, 4 piscinas diarias. Y en épocas altas, como allá el calor empieza ya en octubre, noviembre, diciembre es época de verano. Y bueno, ahí está también donde el cliente se tiene que adelantar, ¿no? Claro. a un paso y prevenir de antemano. Y ahí estamos haciendo 6, 7 piscinas diarias. O sea, la verdad que sí, muy bien. Fíjate que ahora vamos a hablar de tabús en esto. Yo hice una serie de preguntas también ahí en las redes, a ver qué opinaba la gente. Y eso es un comentario muy común. Los acabados de las albercas, llámese azulejos, ukabumi, las pastas, el mármol, lo que tú quieras poner, ¿se considera como parte de que te van a sellar la alberca o tienes que sellarla antes? No. Yo lo que siempre pienso, y allá muchos clientes nos dicen, me perdía y yo lo que hice fue ponerle acá se le dice venecitas, el veneciano, bueno, le colocamos el veneciano. Y yo le pregunto, pero ¿y quién te dijo? No, el arquitecto que... Le digo, pero a ver, es un revestimiento. Es un revestimiento. O sea, de base no tiene que perder la piscina. Después le podés revestir con lo que gustes y demás. De base no tiene que perder. Es un revestimiento. Es totalmente de acuerdo y aquí quiero hacer un hincapié un poquito importante. Todos los materiales esos que mencionamos son porosos en algún momento. Exacto. Y el agua, con un poquito que pase por ahí, va a agarrar caminito y tarde o temprano se va a hacer una fuga grande. Entonces, se tiene que resolver la fuga desde la etapa del concreto. Por eso hay métodos que son más eficientes y otros que no tanto, pero siempre se tienen que hacer. Nosotros hemos pasado por albercas de nosotros, de construcción, muy costosas en su reparación. Una, porque no teníamos o no tomamos la decisión de hacer la reparación de una sola vez. Nos quisimos ir a la poquita, a ver si por aquí a lo mejor no me gasto tanto, etcétera. Terminamos gastando 3 o 4 veces más de lo que nos hubiera costado si hubiéramos tenido estos equipos, o 2, tomado la decisión importante de decir, ¿sabes qué? Yo sé que mi fuga está aquí, aquí, acá. O ¿sabes qué? Reparación total desde un inicio. Pero entonces hay cositas que es mejor hacerlas de tajo y reparación y la tranquilidad, ¿no?
Sí, es correcto, correcto. No sé si hay que hacerlo de antemano, por eso mucho se prueba la estructura sin el revestimiento. O sea, ¿cuántos días es lo que se deja con agua? O sea, ¿cuántos días es lo recomendable dejar con agua una alberca para después revestir? Nosotros en las albercas en segundos niveles, que es donde las llenamos antes de ponerle el acabado, las dejamos 2 semanas. 2 semanas Bien. llenas de agua, donde nos asomamos, porque en albercas en segundos niveles no Es nos más podemos complicado. permitir ni una gota. En una alberca tradicional, yo siempre digo, si tienes una gota, 2, 3, 4 gotas de fuga, está bien, está permitido, no pasa nada. O sea, no vas a tener ningún problema. Y es más, hasta es entendible. Pero una alberca en segundo nivel no te puedes permitir ni una microgota, porque es un tema de pánico. La gente va a creer que se le va a caer la casa, etcétera. Entonces yo siempre digo, si vas a hacer una alberca en segundo nivel, tienes que tomar todas y cada una de las precauciones para que esa alberca no tenga fugas. Sí. Y una de ellas es llenarla antes, obviamente su sistema de sellado, aditivos especiales y unos cuidados adicionales a eso, un cálculo estructural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí son albercas más complicadas, inclusive en la detección. Son temas más delicados en la detección porque es una alberca en volado. Pues al fin de cuentas hay muchos elementos ahí integrados y hay mucho de lo que depende para que la alberca se pueda haber tenido un problema ya sea estructural o en tuberías, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la causa número 1 en fugas aquí en México? Yo te diría, en la experiencia, en lo que hemos detectado, definitivamente en las uniones de las tuberías con el concreto. O sea, la causa número 1 de fugas aquí es en las uniones de las tuberías. Si tuviera que dar una en particular, es el desnatador. En el skimmer o desnatador es donde se presentan la mayor parte de las filtraciones de fugas. Pero prácticamente en todas las tuberías, en las uniones, precisamente porque el tubo es liso y pasan algunas situaciones ahí. Es un tema un poquito a tomar en cuenta. Entonces yo siempre digo, girando un poquito el tema, ¿qué recomiendas, por ejemplo, tú? A alguien que tiene ya una alberca, no te quiere contratar porque pues no, pues es que yo estoy aquí, voy a echar el acabado, pero quiero prevenirme sin contratar. ¿Qué recomendación le harías tú para que tenga ese cuidado en su alberca que está a punto de ponerle recubrimiento? Digo, caso número 1, ya no te contrató, error, tache. Pero sí. ¿Qué le recomendarías para un consejo real? A ver, lo que pasa es que ¿qué consejo uno le da a un cliente que está perdiendo el nivel del agua y no solucionarlo, ¿no? O sea, es complicado. No, pero él no sabe que tiene fuga. O sea, tiene su alberca en concreto y te vio en un anuncio de Instagram o de eso. Bien. Y dijo, ay, pero no te quiero contratar, pero ¿qué me recomiendas para que mi alberca pueda no tener posibilidades de fugas? A lo mejor tiene y después te voy a llamar. Pero ¿qué harías? Bueno, primero hacer todas las pruebas. Pero no te quiere contratar. Hacer todas las pruebas. No, todas las pruebas que tenga a su alcance para ver si está teniendo fuga. Bien. ¿La piscina ya está recubierta? ¿Ya tiene el acabado? No, le va a poner el acabado todavía. Tenés que hacer la detección de fugas. Le puedo mostrar miles de ejemplos de clientes, ya sea que estén en Instagram o miles de clientes reales, donde realmente pasa que la vacían para poner el acabado, lo ponen y nos contratan y... No, y esto es real, ¿eh? O sea, nosotros inclusive ahorita que lo estamos implementando en nuestros proyectos de alberca, que estamos en obra negra, antes de echar cualquier tipo de selladores, etcétera, hacemos la detección esta y arreglamos todo posible problema, desde la microgota hasta la gotota, todos como parte del servicio que nosotros ofrecemos. Pero yo siempre digo, si ustedes no metieron en un presupuesto, un constructor o alguien, si alguien no metió el sellado, que para mí es muy importante, y en todas las pláticas que vas de concreto te dicen, el concreto en sí no es impermeable, el concreto succiona, absorbe. Sí. Entonces, tienes que ponerle algo adicional para que no permitas que el agua salga. Entonces, mi recomendación siempre es, inviértele en sellar las uniones. Te vas a quitar, te puedes quitar muchas broncas. Puedes tener otras, pero esa solución o esa, ¿cómo se puede decir?
como que aplicación del producto en esas partes puntuales. Ser preventivo. Llámese uniones de tuberías preventivos. Te vas a quitar muchos de los problemas actuales, porque ya con acabado, créeme, ya no es tan fácil detectarla, ¿no? No. Es más difícil y es mucha pérdida de dinero. ¿Has utilizado tú los métodos tradicionales de tinta, etcétera? Los he utilizado en albercas donde me dicen, no, pleno verano, donde te dicen, no quiero vaciarla. Hacemos la prueba en tuberías de la misma forma. Nos metemos también en el agua y obturamos toma de fondo. Y probamos también con las tintas, también alrededor de los retornos y demás, para probar si succiona esta tinta, bueno, y poder decir, bueno, también tenés un problema estructural. Cuando la vacíes, volvemos por la estructura. Ok. Sí, esto es un tema, pues la verdad sí muy importante, ¿no? O sea, este tema de las fugas, en verdad yo siento que es el talón de Aquiles de los alberqueros. Sí. Y yo no digo de aquí, yo creo que esto es a nivel general, global. En todos lados. Por sistemas, no deja de ser un método artesanal lo que hacemos y estamos pues con posibilidad de que algo malo pase, ¿no? Entonces, mientras más prevenciones hagamos, más cuidados y menos riesgos vamos a tener. Y con esto le estamos mejorando al cliente, estamos mejorando el gremio, estamos mejorando a todos. Albercas con fugas siempre va a haber. Entonces tienes que cobrar esa parte porque hoy como alberquero yo considero integrarla dentro de tus servicios. Eso es genial. Porque es algo muy común, por ejemplo, que nosotros hemos ido a albercas que me dicen, oye, si ya hice la prueba de fugas en las tuberías y no me salió problemas, ¿por qué ahora sí tengo? Bueno, pasa algo muy común en las tuberías y esto es, o no, pasa más de lo que uno creería o le gustaría. Sí es cierto, hiciste una prueba de detección de fugas en tuberías y te salió sin problemas, pero después te fuiste 4 meses, 5 meses de tu obra y en ese inter llegó el herrero, llegó el del zacate artificial, el del deck, hicieron perforaciones con tornillos, hicieron algunos barrenos y perforaron tu tubería. ¿Creen ustedes que el cliente te va a avisar o el que trozó tu tubería te va a decir, oye, disculpa, fíjate que estaba haciendo una excavación aquí y pues la rompí nomás para que la atiendan antes de que llenen? No, lo que hacen, y nosotros lo tenemos en cámara 2 ocasiones que hemos ido a hacer la prueba y digo, no, alguien tiene que pasar esto. Y está el herrero, ¿no? Y se da cuenta y se voltea a ver si alguien lo vio y la tapa y ya, entonces no te avisa. Entonces, ¿qué pasa? Tú mentalmente, tú decías, mi alberca ya no tiene fugas. Pero en la realidad, tu alberca tiene una fuga y que no se debió a tu problema. Tú hiciste todo de forma profesional, pero debido a un ajeno, ¿de quién va a ser la causa? ¿Quién va a tener que pagarlo? Sí. Allá pasa mucho con el riego automático. Mucho. Después de que vino el técnico en colocar todo el riego automático, empieza a tener fuga la cañería. Sí. Pasa mucho. Y hay muchos detallitos básicos a tomar en cuenta. Por ejemplo, un filtro tiene su vida útil, un cabezal, entonces hay que ver si no estás tirando a drenaje de forma continua. Esos detallitos que pueden ser la diferencia de cuando de cuando no tenías fuga, de repente, oye, por 3 años no tuve fugas y de repente ahora sí tengo. Entonces, bueno, pues vamos viendo qué pasó en ese inter, etcétera, ¿no? Pero sí es a lo que voy, que es muy importante lo que el cliente te dice. A veces el cliente llega, fíjate que no bajaba, pero prendo los equipos y baja y se queda hasta ahí. Entonces, ya te dice mucho lo que el cliente opina, ¿no? Eso es importantísimo, importantísimo. La charla previa con el cliente y saber si el nivel del agua te baja únicamente cuando haces recircular el agua, cuando la dejas estanca y baja sola, hasta dónde. Y nos ha pasado muchas veces que el cliente nos llama y nos dice, yo ya sé hasta dónde baja, pero quiero que ustedes me den su visto bueno, baja pasando el barrefondo, ahí se queda. No sé si aquí se le dice barrefondo también, sí. Pues sí, el fondo, los fondos, ¿no? Sí. O el retorno y ahí se queda. Bueno, y nosotros encontramos que no tenían fuga ahí, sino que era en el ángulo entre el piso y la pared. Y te dice, pero se me tendría que haber vaciado. Y una vez contratamos una persona que se encarga de estudiar el suelo y demás y las presiones y nos dijo, no, pasa muchas veces por la presión del agua. Es increíble, la fuga la encontramos mucho más abajo del nivel hasta donde quedaba y por un tema de niveles de presión y napas, estabiliza. Okay. Entonces encontramos fuga en otro sector donde no quedaba el agua. Entonces es importante
Sí, es importante y sobre todo tener la mente abierta, ¿no? O sea, no estar limitado. Cada proyecto es diferente y cada detección es diferente. Nosotros, y eso lo aplicamos, ¿eh? Es bien común que lleguemos a un proyecto y dicen, no, las tuberías no hay fuga. Si quieres que te haga el diagnóstico yo, tengo que revisar todo. Exacto. Si no, no te puedo dar ninguna garantía. Es que te lo puedo hacer así, pero sin ninguna garantía. Exactamente, yo hago lo mismo. Yo si me llaman únicamente por hacer las cañerías o solo la estructura, no doy garantía. Okay. Porque no probé el 100% del sistema. Ok, estamos en el mismo canal. Es lo mismo, estamos bien. No, es que sí es un tema, ¿eh? O sea, a veces el cliente cree tener razón y la verdad aquí lo que hacemos en un diagnóstico completo, desde la pistola térmica, desde todo lo que usamos estamos hablando de detectar las microgotas que pueda tener de problemas tu alberca. Entonces evaluamos estructura, evaluamos todas las uniones de las tuberías, evaluamos los escalones, evaluamos las juntas frías, todo para que cuando llegues a hacer esa solución, sea una solución definitiva, ¿no? Ahora, hay materiales que ya pudiéramos ver para otra charla, con qué materiales recomendamos hacer ciertas reparaciones. Pero lo que sí es que sí conviene contratar a un profesional para que te haga la detección y luego ya la solución. Si no, vas a estar nada más lo que cuesta el vaciar una alberca. Nada más lo que cuesta el vaciarla. Entonces, a veces es que ya la he vaciado 3-4 veces y bueno, pues es que no es mi culpa. Si la vaciaste 3-4 veces y ya traes ese costo adicional en el lomo, pues digo, pues ni modo. O sea, yo cobro esto y tengo que hacerlo de esta forma, pero sí te voy a decir, yo si encuentro una fuga, yo no espero ahí. Yo sigo detectando para encontrarte todas tus fugas y luego ya te hago el diagnóstico. La que acabamos de detectar allá en Culiacán, un proyecto que ya tenían rato queriéndolo hacer, ya tenían todas las uniones, así como lo recomendamos ahorita, todas las uniones ya estaban tratadas, estaban selladas, los fondos, donde ellos creían estaban solucionadas. Pues en esa alberca encontramos 9 problemas urgentes a tratar. 9. O sea, desde un tubo roto en un desnatador hasta problemas de estructura, problemas en las uniones a pesar que estaba ya sellado. Entonces, sí es increíble lo que puedes detectar haciendo un diagnóstico completo y por eso es que este sistema es de gran ayuda, ¿no? Ahora, hay métodos más fáciles, unos métodos más complicados. Una de las razones por la que nosotros decidimos asociarnos aquí con Pool Detect, con mi amigo Max, es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú tienes una alberca que hiciste de concreto, hiciste todo el vaso y después formaste los escalones, las bancas, etcétera? Esos, tú no me dejarás mentir, ¿qué tantos problemas tienes en esas partes allá en Argentina, en las más de 1000 albercas que has detectado ahorita actualmente de fugas? ¿Qué porcentaje te ha salido en esas partes donde se hace una junta fría? Bien, ahí, a ver, el problema es el siguiente. Cuando se realiza la estructura de la alberca y luego hay que ver ahí qué tipo de sellador le colocaron y si pusieron sellador. Porque allá lo que se estila es, realizan la estructura de la alberca, no le ponen ningún tipo de sellador, impermeabilizante y demás al concreto y después colocan el cajón de la escalera. Sí. Ahí sí le ponen impermeabilizante y demás, pero detrás no tiene ningún impermeabilizante. Entonces, en donde hay una pequeña rajadura o no están bien los cimientos o el borde de la escalera empieza a fugar, el agua se empieza a ir. Si estuviera impermeabilizado del otro lado, se va al cajón, está perfecto, estabiliza el agua. Ahora, el problema está cuando no se encuentra ningún tipo de fuga y nos encontramos con este problema de que detrás de la escalera no está bien impermeabilizado, hay una rajadura, el agua se va y se escapa de la piscina. Entonces ahí lo que hacemos es nosotros inyectar este tipo de gas en distintos sectores para probar si detrás de la escalera está mermando esto y nosotros poder detectar el punto de fuga. Cuando a mí me dicen cuál es la fuga más difícil de encontrar, es esa. Sí. La fuga de la unión, cuando tu problema está ahí, porque ahí sí, con el método de la tinta, el método que quieran, no vas a encontrarlo. ¿Por qué? Porque ¿con qué rellenamos normalmente las bancas que hacemos? Con arena, con grava, etcétera. Lo que hagas, ahí se va a perder en eso. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros muchas veces de que un cliente tiene fugas ahí? Cuando el cliente llena una alberca y me dice,
Oye, por 2-3 meses nunca tuve fuga. Y de repente tú empecé a fugar. Bueno, entonces muy posiblemente la banca se empezó a llenar, tu sistema de esos. Y en lo que tardó en llenar, hacer caminito el agua, después empezó a salir y ya no la paras. Ya aunque, o sea, no la paras. Y lo que platiqué de la experiencia que nosotros tuvimos de alberca en segundo piso, precisamente fue ahí. Era una gota. Eran 2 gotas cada 24 horas. Y no pudimos, o sea, no hay líquido, que el Fixalí, que ese tapafugas o como le llamen. La verdad es que, como les digo, ¿funciona o no funciona? Sí funciona cuando son microproblemas. Cuando es un problema menor, no hay problema. Si tienes un problema que se están yendo 10,000 litros de agua por día, créanme que el Fixalic no les va a funcionar en lo absoluto ni ningún taponeador de ese tipo. Tienes que arreglarlo de forma a conciencia, de forma tajante, pues, ¿no? Con materiales profesionales que te van a dar una solución, pues así como lo menciono, profesional, ¿no? Es difícil. Cuando son piscinas en altura es complicado. Es que no hay otra solución. Por ejemplo, si a mí me dicen, si yo detecto que tu problema está ahí, en esa unión, en la tubería, yo siempre le digo al cliente, tienes que tumbar la banca. Sí. Oye, que la sello. Si ya entró agua, ¿por dónde va a entrar? O sea, te va a entrar por el concreto, te va a succionar y por ahí va a entrar por el ladito que menos consideras, por ahí va a estar entrando. Entonces, no hay otra. Nosotros, hasta que tomamos la decisión de tumbarla, nos dimos cuenta que en una unión de una varilla estaba sellado, pero por trabajar a gusto le rompieron ahí un poquito y ya valió. Por ahí entró el agua. Entonces, son temas delicados. Ahora, este problema que menciono de 2 gotitas hubiera estado en una alberca normal, ni la detectas. ¿Cómo detectas una pérdida de 2 gotas por día? Es imposible. No se ve. O sea, no es detectable, ¿no? Pero la fuga más difícil de detectar, a mi manera de ver, es en todas las bancas, escalones, escaleras, todo lo que se haga adicional del cárcamo de la alberca. Por eso es importante, como menciona Max, sellarlo antes, toda la estructura, y aparte, ya que esté hecho, sellarlo aparte por encima. Y ahora nosotros en las albercas de segundo piso, aunque sí es algo caro, pero es lo que hacemos nosotros, aparte para no cargarle peso, lo llenamos de casetón. O sea, las bancas las llenamos de casetón, hielo seco, frigolit, como le llaman en cualquier lugar. Y ya no le damos peso a una alberca en segundo nivel donde pues todo depende el peso es un factor importante para el funcionamiento y durabilidad del proyecto. Entonces, y a otra, si te llegara a salir un problema, pues el casetón va a dejar que puedas arreglarlo de otros métodos, ¿no? Sí. Entonces, nos va a dar esa solución aparte, pero no hay como detectarlo desde antes que pase, hacer las soluciones de manera tajante, profesional, capacitando a tu gente para que si nos dedicamos, como yo que me dedico a la construcción de albercas, hacer los sellados a manera de conciencia, que las personas, tus trabajadores entiendan la importancia del trabajo que están haciendo, pues, porque de ahí depende si vas a demoler o no, o si vas a volver. Yo siempre digo, yo trato de hacer todas las prevenciones que hacemos nosotros, las tratamos de hacer para no volver a la casa del cliente. O si volvemos, que sea para tomar fotos o para hacer un TikTok o para meternos a la alberca, que la gente se enoja mucho cuando nos metemos a la alberca de los clientes. Hay que probarla, hay que probarla, pues ni modo, es parte de, pues no, pero sí es un tema esto de las fugas. ¿Alguna cosa que tú quisieras sondear? Sí, y ahí tocaste un tema que fuera de la inversión, un equipo y demás, hay que tener un equipo atrás, una espalda, alguien que también uno apoye en esto, ¿no? Porque uno puede dirigir las cosas, no puede estar en todos lados, pero si el equipo el equipo personas, ¿no? Que van a ayudarte a vos, no están a cierto nivel con uno y demás, y como dicen acá, le vale madre y esto, y hacer las cosas distintas, es complicado porque trae problemas. Entonces, tener un equipo como tenemos nosotros es importante, porque es un apoyo, ¿no? Grande. Sí, nosotros igual lo menciono tajantemente porque yo creo que es algo que pudiéramos adoptar todos los alberqueros que queremos ir profesionalizando nuestros procesos, ¿no? Siempre antes de meter acabados en tu alberca, revísala. Sí. Por ejemplo, Pool Detect, o sea, y créame, o sea, tú me lo mencionaste y es un área de mercado importante. Vamos ofreciendo un precio especial al alberquero que quiera asegurarse que no tiene fugas antes de hacer sus acabados. Entonces,
Ya no decimos, obviamente, pues tampoco lo publicamos para no herir sentimientos, etcétera. Estamos abiertos a ese tipo de cosas. Y ya puedes meter el acabado sin problemas, tranquilo, sabiendo que no tienes fuga. Por eso nosotros ya lo empezamos a implementar, porque no estamos exentos de que nos pasen situaciones, de que nos pasen problemas, ¿no? Sí. Estoy 100% de acuerdo. Entonces, muy sencillo. Si tienes una alberca en obra negra, es el momento, lo puedes hacer y un precio especial y te vas a quitar toda la tranquilidad. Créanme, 10,000 pesos, 12,000 pesos, lo que sea, bien invertidos en un sistema de detección, valen totalmente la pena. Cualquier garantía que vayas a dar en una alberca te va a salir exageradamente más costoso que esa. Simplemente el llenado de la vaciada y las reparaciones. Y como decía Max, el que la gente sepa cómo aplicar los productos, porque no solo es tener los productos adecuados, es aplicarlos. Y créanme, cuando yo digo que ya hemos pasado por todo, hemos llevado los productos adecuados y de repente vamos y por no darle 3 manos, porque en el producto que nosotros utilizamos hay que darle 3 manos delgaditas para que te genere ese vínculo, esa flexibilidad y te selle. Ah, no, pues aquí les dio flojerita y en esa fuga que les menciono, ¿qué pasó? Que decidió aplicarla en una sola capa gruesa. ¿Y qué pasó? Se hace quebradizo, ya no te funciona, etcétera. Claro. Entonces, no es solo tener los materiales adecuados, es aplicarlos de forma adecuada, ¿no? Exactamente. ¿Alguna cosa que te gustaría ahondar aquí sobre el tema de fugas? ¿Algo que quisieras adherir? ¿Alguna señal que tú dijeras, por ejemplo, cómo saber cuando una alberca tiene fugas o no tiene fugas? Bueno, me ha pasado mucho allá también. Acá, no sé cómo se le dice al pasto. Zacate. Sí. Nos ha pasado mucho que el cliente no ve que tiene una fuga, o sea, no se percata que tiene una bajada en el volumen de agua. Y allá muchas veces no se controla tampoco. O sea, no viene una factura extensa por el agua. Hay muchos lugares que no tienen controles, tienen bombas sumergibles y demás, no tienen controles. Entonces nos dicen, me parece que tengo una fuga. Entonces la pregunta es, ¿y por qué te parece? Porque hay un sector del pasto, del zacate, que está mucho más verde, está mucho más crecido. Yo digo, qué raro, bueno, puede ser. Entonces vamos, bueno, y encontramos fuga justamente debajo. Y el otro día, antes de venir, te lo quería contar, es la primera vez que me pasa que un cliente nos contacta porque el jardinero le dijo que conocía una empresa, conocía Pultec para realizar la detección de fugas en la piscina. Y le dice, ¿pero por qué en la piscina? ¿Qué tiene que ver con el árbol que se me está secando? Tenía un árbol que la mitad estaba seco. Y le dice, le hicieron estudios al árbol y dicen, está todo perfecto el árbol. Dice, para mí se te está yendo, el agua de la piscina se está yendo hacia el árbol. Y los químicos se están matando. Yo dije, no puede ser. En la primera vez que me pasaba. Bueno, fuimos y efectivamente, todo ese sector, esa pared que daba al árbol, estaba. Entonces, hay señales que uno, ya entonces yo, a partir de ahora, y le dije a toda mi gente, y adopté eso, vamos y vemos los árboles, y vemos el pasto. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Con el tiempo, pero a uno lo hacen más profesional, porque el llegar y explicarle a un cliente, mira, ese árbol está así, te quedas mirando como diciendo, ¿cómo puede ser? Bueno, pero a uno lo hacen mucho más profesional, ¿no? El estar observando minuciosamente todo. Sí, eso es, la verdad, es importantísimo. O sea, cuando llegamos, que el cliente diga, oye, no vas a empezar a detectar fugas. Espérate, ya estoy detectando. O sea, ya empecé. O sea, simplemente tengo que analizar y voy al cuarto de máquinas, me asomo, abro esto y me pongo a ver humedades, a ver, como dices, zacates mal crecidos o bien crecidos, matitas donde no debe de haber. O sea, y ya, o sea, tierrita que se ve en alberca, burbujas. Entonces ya uno sabe, es problema de succión, es problema aquí. Entonces sí es importante el tener una idea, ¿no? O sea, porque ya traes un caminito independientemente que se va a hacer un recuento de todo. Y ahora, yo quiero hacer este punto que sí es muy importante. Una persona o una alberca no siempre es fuga. Nosotros vamos a muchos proyectos y no tienen fuga o tienen fugas menores, ¿no? Cuando nosotros vamos, le digo, son fugas menores que a lo mejor en este caso, cuando tienes acabados así bien, pues el Fixalic sí te funciona, ¿no? O sea, el Fixalic cuando vemos que es problemas de gotitas, porque con estos sistemas de diagnóstico podemos ser tan exactos de detectarte
el volumen de tu problema. Sí. Entonces, ante esta situación, te podemos dar ese tipo de soluciones. Y nos han tocado proyectos que pierden 3 centímetros de agua y es evaporación, y albercas que pierden 1 centímetro de agua y es fuga. Claro. Entonces, depende mucho de eso. O sea, hay que recordar que hay albercas desbordantes o en infinito, que esas pierden muchísimo más agua que una alberca tradicional, simplemente porque el aire les pega más. Y si a eso le sumas que el sol y los factores externos, pues ya le vas agregando aquí el sabor al caldo, pues, ¿no? Bien. Pero sí es un tema importante, ¿no? No el que pierdas 1 centímetro, el que pierdas 1,5 o el que pierdas medio, te va a descartar o te va a decir que tienes una fuga, ¿no? Hay que ir un poquito más allá para hacer una detección puntual, pues, porque a mí siempre me preguntan, pierde 1 centímetro, tengo fuga. Pues sí, no, o sea, puede ser, pero no. Sí. Sí nos sorprendió esa que les digo yo, porque pues una fuga, o sea, una no fuga de 3 centímetros, pues oye, pues qué pasa, ¿no? Pero eso pasaba cuando estaba al nivel top, al nivel más alto de la piscina. Cuando ya bajabas el nivel, obviamente le pega menos aire y va disminuyendo esa parte de la. Por eso es importante el diagnóstico completo, las pruebas de la cubeta y soluciones a conciencia, ¿no? Y te pregunto esto solo, ¿qué opinas del llenado automático? Mira, el llenado automático es esencial para una alberca. Para mí es parte fundamental. Lo ideal es no llenarla de tu sistema de automatización de agua. Llenarla de la línea de la calle para que no tenga tanta presión y está rellenando nada más lo que se evapora. Y de vez en cuando, pues si vas a hacer la prueba de la cubeta, que eso no lo mencionamos, hay que cerrarle el llenado, ¿no? Si vas a hacer una prueba de la cubeta con el llenado abierto, pues obviamente vas a ganar agua, ¿no? O sea, bueno, ahí está la conciencia que tiene que tener uno o el cliente en sí, de que si va a poner un llenado automático, es importante que sepa que no se va a percatar de la fuga. Entonces, cada tanto tiene que dejar de llenarla para ver si este nivel está bajando. O ver el consumo, ¿no? O ver su consumo de, oye, me están llegando, o sea, una alberca o una casa normal y le están llegando recibos de 3,000, 4,000. Bueno, vamos descartando, vamos haciendo un análisis, vamos haciendo esto. Recibos de 15,000, ya le digo al señor, oye, no, échame la mano, le digo, ya 15,000 pesos de agua por mes. Híjole, me dan ganas de cobrarte más, le digo. No, pero sí hay cada caso, ¿no? O sea, y sí vale la pena una detección exacta y puntual de todos porque es un problema real. O sea, las fugas no es algo inventado, es un problema real. Y mundial. Sí. Y es una realidad también que hay gente haciendo albercas sin tomar en cuenta muchas prevenciones porque contratan por precio. Entonces, entra este tema donde, pues digo, por mí bien, porque vamos a tener mucho trabajo, pero a veces te da tristeza llegar a una pileta porque ni siquiera es alberca, es un retén de agua. Sí. Me dice, oye, quiero arreglar la fuga. Pues es que la pura detección va a salir más caro que lo que te costó la pileta. Pues no, entonces, ni modo, pero uno cobra por los servicios y los equipos que son caros y delicados. Ese es un tema, ¿no? Los equipos, aparte que hay que estar renovando porque tienen su vida útil, son equipos muy delicados. Todo su uso se tiene que estar limpiando, lavando, o sea, es un proceso, no es nomás comprarlo, ¿no? Es entender los equipos, hacer en paz con el proveedor, hacer sinergias. Yo hablo mucho con Max y eso lo digo, oye, tengo esta alberca, me pasó esto y esto y esto, lo comentamos mucho porque a veces en experiencia cuando yo me cierro en un proyecto, el Max lo tiene y viceversa, ¿no? Entonces ahí nos apoyamos mucho y yo les ofrezco cualquier apoyo que ocupen. Aquí está Max con sus redes sociales, Pool Detect, aquí el rey de Argentina en las detecciones de fugas. Y aquí estoy yo como 360 Exteriores en mis redes sociales también. Y ya estamos aquí en lo que es la detección de fugas de manera permanente. ¿Alguna otra cosa que quisieras? Creo que en cuanto a fugas, hablamos de todo. Sí, aquí estamos abiertos a cualquier pregunta. A cualquier consulta que tengan. O consulta, si quieren la versión 2, si les gustó esta plática, bienvenidos. O sea, lo hacemos con gusto. Aquí Max está abierto y nosotros también. O alguna cosa en particular que quisiéramos que viéramos más a fondo, a detalle. Pero lo que sí es, mi recomendación general que yo diría de la detección de fugas es, si yo tuviera que dar un resumen es, hay unos equipos esenciales, tintas, etcétera, pero sobre todo el tener la mente abierta. O sea, el no decir, mi fuga está por acá. No, el tener la mente abierta a que puedes tener fugas en cualquiera de las situaciones. Y si eres alberquero y estás en proceso de construcción, mi recomendación es prevenir.
Prevenir es más barato que reparar. Reparar te cuesta. Prevenir se lo puedes cobrar al cliente. Entonces es muy importante ese tema. O sea, si tú previenes, le estás dando un plus al cliente donde no va a haber, o sea, va a tener una alberca tranquilita, relajada, la va a poder aprovechar. Entonces, mi recomendación, en resumen, es eso. Prevéelo. Así de resumen. Porque si no, lo vas a tener que poner después, pero a tu costo. Exactamente. Entonces, sí, se puede prevenir directamente colocando el costo de la detección de fugas y la prueba hidráulica, además en cañerías, mismo en la construcción, ¿no? En el valor del ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita nosotros como plus al cliente? Y llegó para quedarse. O sea, este método llegó para quedarse porque no queremos problemas en ninguna de nuestras albercas. Y sobre todo que ahorita viene un boom de acabados caros. Acabados, por ejemplo, si pones un acabado, estos plaster que se usan mucho, o los acabados así cool, o los acabados así lanzados que se llaman, son muy difíciles de igualar. Entonces, una reparación de una fuga en esos, ya lo vas a notar el parche en tu alberca. Una reparación de un azulejo, bueno, lo vuelves a poner si compraste el mismo lote y nadie sabe, nadie supo. Pero sí hay que tomar en cuenta todo esto. Y el chiste, al final de cuentas, de todo esto, de esta historia, es que el cliente pueda aprovechar la alberca máxima con la paz. Y si no tiene fugas, decirle, ya, túmbate el rollo, no tienes fugas, descansa, aprovechala, tu problema es evaporación. Y si no quieres, pues pon una cubierta automática o un tipo de cubierta y ya, ¿no? Pero que entienda el proceso. Y por eso muchas veces a nosotros ya hacemos la detección y el cliente sigue creyendo que tiene fugas. Sí. Entonces, como nosotros le terminamos de demostrar, es con la prueba de la cubeta. Ahí está. Tú lo vas a ver visualmente y aquí está nuestra cubetita que es transparente, tiene medidores y todo, y ahí está. Ya llega el día siguiente. Sí, no bajó. Ah, bueno, ya te puedes quedar tranquilo. Sí, ya, bueno. Voy por mi cubeta y ahí lo cerramos. Pues amigos, espero les haya gustado este podcast. Nuestro primer podcast de Hablemos sobre albercas. Y queríamos hablar de este tema en particular porque es un tema realmente importante para todo el gremio de los alberqueros, ¿no? Entonces, cualquier cosa, cualquier apoyo, cualquier tema que les gustaría que platicáramos más, ahondáramos un poquito más en el tema, bienvenidos, para eso estamos. Y este podcast llegó para quedarse, amigos. Así que espérenlo y espero les guste y vamos a estar platicando de todos los temas relacionados a albercas, piscinas, fugas y más. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Chao, chao. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.